Muy buenos días, tengan todos ustedes, Dios les bendiga. Mi nombre es Dani Córdoba, el evangélico Dani Córdoba, transmitiendo simultáneamente desde este canal un debate entre Pedro Gómez y Leonardo, Johnny Ixoye, sobre el tema: el hombre, al recibir la salvación, ha recibido también la vida eterna. Sí, los dos expositores van a defender una posición en la cual uno afirma que el hombre no recibe la vida eterna al recibir la salvación, y otro estará defendiendo la posición de que el hombre recibe vida eterna cuando recibe la salvación. Voy a darles el formato de cómo va a ser el debate. El debate va a ser con una introducción breve, una exposición por ambos exponentes de 15 minutos. Sí, vendrá un tiempo de refutación de 7 minutos, un tiempo de contrarrefutación de 7 minutos, y después de se va a venir con un tiempo de preguntas. 3 preguntas que van a ser 3 veces contestadas por parte de cada uno de los dos. Van a tener un tiempo de 1 minuto para formular la pregunta y 3 minutos para contestarla. Hay que recordar que en este debate acudimos a lo que nosotros llamamos la ética, el respeto mutuo y el profesionalismo, donde quedan excluidos los descalificativos, y también se les va a pedir que contesten sus preguntas contextualmente. ¿Sí? Entonces vamos a darle inicio a Johnny Oxoye, a que se presente. Dios me los bendiga a todos, y gracias a la audiencia que está aquí delante de nosotros, y a Dios que al cual nosotros defendemos su palabra y la verdad que nosotros creemos pertinente. Adelante, Johnny. Sí, ¿se me escucha, Dan? Claro. Ok, sí, tengo problemas con mi internet, solamente dejemos unos segundos que se vuelve a conectar. Sí, muchas gracias, Dan, por este tiempo que nos ofrece Dios para poder expresar, para poder hablar de lo que dice su palabra. Y gracias a todas las personas que nos van a estar escuchando. Esperemos que sea un debate donde nosotros podamos aprender, un debate donde nosotros nos podamos nutrir y pues bueno, estar debatiendo siempre ha sido un gusto, un honor, y más cuando debatimos con personas como el hermano Pedro. Y gracias a Dios, mi nombre es Leonardo Lozano, conocido como Johnny Ixoye. Yo pertenezco a la Iglesia Bautista, entendiendo siempre que la Iglesia no es la que salva, sino que el único que salva es nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Adelante, Dan. Amén. Bueno, pues le vamos a dar este paso también así a Pedro Gómez para que se presente. Dios me los bendiga. Adelante. Sí, gracias Dani por compartir este tiempo. Recién le pasé ahí algo que quiero compartir. No sé si lo puede mirar ahí. No sé si lo puede mirar ahí. Y bueno, primeramente doy gracias a Dios por este tiempo, ¿no? Que nos da la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Es algo muy importante. Hay unos que muchos que no tienen la dicha de poder hacerlo. Y le doy gracias al hermano Johnny también por poder por compartir conmigo. Nunca he tenido ninguna inconveniente con el hermano. Siempre ha sido un debate o un diálogo más bien, eh, con mucho respeto, mucha educación. Nunca ha habido nada fuera de lo debido. Y le doy gracias, hermano, por esto, hermano Johnny. Bueno, soy evangélico, 100% solo escritura, no, nada más. Y bueno, que sea Dios ayudándonos a entender su palabra y edificándonos, ¿verdad? Así que gracias, hermano Johnny, gracias, Dani Córdoba. Adelante. Amén. Bueno, pues vamos a darle inicio
a los primeros 15 minutos de exposición para Johnny. Tú me dices cuando estés listo. Aquí voy a presentar el cronómetro. Oh, vaya, acá está. ¿Sí? Entonces, cuando me estés listo, me dices. Dan. Permíteme. ¿Sí se me escucha, Dan? Sí, claro. Ahí te escuchamos. Bueno, parece que se le fue otra vez la señal del internet. Se congeló. Vamos a darle unos minutos. Cuando él tenga una pausa por causa del internet, yo así mismo le voy a poner pausa al cronómetro para que no se pierda el tiempo y así se pueda reanudar cuando él empiece su reanudación de la exposición. Entonces, tú me dices cuando estés listo. Sí, ya estoy listo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Se oye feedback ahí. Creo que ya, ok, ya está bien. Bueno, cuando gustes. Sí. Cuando estés listo, me avisas y ya le doy inicio al cronómetro. Parece que se le fue la señal otra vez. Bueno, vamos a esperar que vuelva a dar inicio al que le dé clic al link. Bueno, aprovecho para saludar a los que están aquí presentes, en lo que se vuelve a conectar Johnny. Les damos un aviso a todos los que están con nosotros en los chats, que por favor no le llamen a Johnny porque estamos en debate y las llamadas están causando interrupción. Bueno, entonces saludo para este tiempo de cambios, Jaime Supo, Evangélico Barragán Salvador. Saludos para Cristian Mejía, Juan Carlos Rodríguez. Y bueno, pues ya aquí está Johnny otra vez de vuelta. Cuando estés listo, me dices y ya pongo el temporizador. Sí, está bien, Dan, cuando ya estoy listo. Voy a tener que mover aquí. Adelante. Ok, en este debate, ¿ya puedo comenzar, Dan? Ya. Ok, bueno, como decía, en este debate voy a defender lo que se recibe al recibir a Cristo, que es la salvación, porque quien tiene la salvación por Cristo también tiene la vida eterna. A diferencia de mi oponente Pedro, quien piensa que la salvación se obtuvo en la cruz, pero la vida eterna dice que no se obtuvo en la cruz. O sea, mi oponente dice, sí, la salvación se obtuvo en la cruz, pero no la vida eterna, porque la vida eterna tiene que ganarse. En otras palabras, mi oponente cree que la salvación, aunque se ganó en la cruz, la vida eterna se tiene que ganar. Eso yo no lo creo. Voy a estar repartiendo mi exposición en varios puntos. Espero que mi oponente lo logre ver, lo logre anotar, para que no se vaya a tergiversar nada de lo que yo voy a decir. El punto a debatir es este: ¿la vida eterna se tiene que ganar como lo dice Pedro, mi oponente, o la vida eterna es un regalo como lo dice la Biblia, o como así yo lo voy a repetir? Quiero comenzar diciendo que mi exposición, como dije, va a estar basada en varios puntos. Primer punto:
Cristo no se puede separar de la salvación y tampoco de la vida eterna. En otras palabras, la vida eterna y Cristo son inseparables. Aunque la salvación es una vida, aunque la salvación es una y la vida eterna es otra, estas están íntimamente ligadas a Cristo y no podemos separarlas la una de la otra. Como lo dice así el comentarista William MacDonald, lo voy a citar. En su comentario bíblico, William MacDonald, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, página 1069 de la editorial CLIE, William MacDonald en su comentario dice esto, citando 1 de Juan 5:12. Y así dice William MacDonald. A partir de esto es inevitable la conclusión. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La enseñanza es inequívoca. La vida eterna no se encuentra en la educación ni en la filosofía. No está en la ciencia ni en las buenas obras. No se halla en la religión ni en la iglesia. Para tener vida se ha de tener al Hijo de Dios. En cambio, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es decir, la vida eterna o la verdadera vida pues no es o es inseparable de Cristo. Como podemos ver, la vida eterna no se puede separar de Cristo. No podemos separarlo. Ahora bien, quiero citar la palabra de Dios para que sea ella quien nos hable y así nos diga cómo es la situación. Juan, capítulo 3, versículo 31. Y dice así, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El versículo 33 dice, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahora observemos el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. El Hijo, verso 36, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como podemos leer, Cristo y la vida eterna están ligados. Así como no existe salvación sin Cristo, y así como no existe justificación sin fe, así tampoco no existe purificación sin la sangre de Cristo, y tampoco se tiene vida eterna si no se cree en el Hijo de Dios, o sea, en nuestro Señor Jesucristo. Analicemos Juan, o el Evangelio de Juan, el versículo 36. Ahí se utiliza el verbo que es la palabra tiene y el estado que es la vida eterna. Tiene está en tiempo presente. Y pregunto, ¿qué es lo que se tiene al creer en el Salvador? El Espíritu Santo dice la vida eterna en tiempo presente. Mi oponente va a tener que citar este versículo y decir, allí no está en tiempo presente, porque será después. Y eso después lo vamos a estar enseñando. Porque la palabra de Dios presenta la salvación y la vida eterna en tiempo presente, en tiempo pasado y en tiempo futuro. Mi trabajo va a ser presentar que si al recibir a Cristo se recibe la vida eterna, sí, ya leímos un texto. El mismo caso de vida eterna en tiempo presente se encuentra en Juan 5:24. Leámoslo, Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. Y observemos cómo dice Juan, que está repitiendo lo que dice el Señor Jesús. Dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí vemos una vez más el tiempo presente. ¿Cómo se pasa de muerte a vida? Al creer en Cristo. Y el apóstol Pablo dice que el hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y no solo eso, también dice que aparte de estar muerto, antes sin Cristo éramos enemigos de Dios. Eso usted lo puede leer en el libro de Efesios, capítulo 2, en adelante. Como el hombre sin Cristo está muerto
y es constituido enemigo de Dios, ¿qué ocurre cuando creemos en el Hijo? Ocurre que el Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos da en tiempo presente la vida eterna. De manera que Pablo predicó bien el Evangelio. Pablo dice que el hombre sin Cristo está muerto, y Jesús el Salvador dice que al creer en Él, Él nos da vida eterna. Así lo dice Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Aclaro aquí, no estamos debatiendo si la salvación se pierde o no. Aquí no estamos debatiendo si el tiempo, si se habla en lenguas o no. Aquí no estamos debatiendo cómo debe de ser la persona bautizada. No estamos debatiendo eso. Estamos debatiendo el tiempo de la vida eterna. Como dice la preposición o el título, al recibir la salvación, hemos recibido la vida eterna. Ya yo he presentado por lo menos 2 textos que se recibe la vida eterna. Gracias, hermano Dan, 7 minutos. Ya yo he presentado por lo menos 2 textos donde se habla que al creer en el Hijo se tiene en tiempo presente la vida eterna. 7 minutos, ok, gracias. Entonces, al recibir la salvación, es obvio, hemos recibido también la vida eterna. Yo estoy demostrando que la vida eterna se recibe al creer en Cristo en tiempo presente. Este va a ser mi punto número 2, la voluntad del Padre. Juan capítulo 6, versículo 40, dice el Señor Jesús, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Yo pregunto, ¿se cumplirá la voluntad de Dios? ¿La voluntad de Dios es perfecta y agradable? ¿Será frustrada la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Repito, Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiempo presente, tenga vida eterna. La voluntad perfecta del Padre es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. No podemos decir que no. No podemos decir que no. Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y en tiempo presente dice, y yo les doy vida eterna. Juan, capítulo 17, versículo 1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, ahora ha llegado, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, Jesús está diciendo, y en otras palabras, que las personas que el Padre le dio a Jesús, el Padre les dará vida eterna. Repito otra vez el versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquella persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ha recibido también, aparte de la salvación, ha recibido la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23. Mi oponente, Pedro Gómez, declaró el 1 de enero estas palabras y las citaré literalmente. Pedro Gómez dijo, en la salvación nada hicimos, pero para la vida eterna tenemos mucho que hacer. En otras palabras, Pedro dice que la vida eterna es una ganancia y no es un regalo. Porque si se va a tener la vida eterna haciendo muchas cosas, entonces ya no es un regalo la vida eterna. La vida eterna pasaría a ser una ganancia. Esto es lo que declaró mi oponente el 1 de enero, como a las 11 de la mañana. Repito otra vez sus palabras. En la salvación nada hicimos. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en lo que concluye. Pero para la vida eterna tenemos mucho que hacer. O sea, no es una dádiva, es una ganancia. Pero ¿qué dice la Biblia? Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así, porque la paga del pecado es muerte,
mas la dádiva de Dios es vida eterna. Concluyo con eso. Adelante, Dan. Amén. Tu tiempo, bueno, fue menos del el tiempo estipulado para la exposición. Te quedaron 3 minutos 20 segundos. ¿Quieres añadir algo o...? Ok, sí. Yo pensaba que ya. Te pido un No, favor, Juan. cuando me falte un minuto, ¿lo dices, Dan? Sí, yo aquí les voy a estar mostrando el cronómetro y les voy a estar mostrando el VIP cuando termine el tiempo también. Entonces, no se preocupen, yo voy a estar aquí avisándoles con tiempo antes de que termine el tiempo estipulado. Ok, gracias. Entonces, como decía, no solamente esa fue la única declaración que hizo mi hermano Pedro, que la vida eterna se gana, sino fue una de varias declaraciones que hizo mi hermano Pedro. Pero mi hermano Pedro, la vida eterna no se gana por las cosas que usted haga. La vida eterna es un regalo, es una dádiva de Dios, es un regalo. Si tenemos que hacer cosas para ganarse la vida eterna, entonces es una ganancia y ya no es un regalo. Repito otra vez, Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva quiere decir el regalo, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, no en lo que nosotros hagamos. Repito otra vez, el tema es ¿en qué momento ocurre la vida eterna? ¿Cuando somos salvos o allí no recibimos la vida eterna? Yo he demostrado a través de Juan capítulo 10, versículo 27, a través de Juan 17, a través de Mateo 24, que los verbos se encuentran en tiempo presente. Y aclaro, también existen verbos en tiempo futuro, pero los verbos en tiempo futuro no deben de ser utilizados para atacar los textos que te hablan de la vida eterna en tiempo presente. Se tienen que armonizar, se tienen que armonizar y no atacar versos con versos, que ese será mi trabajo en la refutación cuando mi hermano Pedro me dé versículos de la vida eterna en tiempo futuro. Y el trabajo de mi hermano Pedro será decir que no están en tiempo presente, porque cuando mi hermano Pedro diga que la salvación está en tiempo presente, habrá entregado el debate. Entonces, termino con esto. La vida eterna no es una ganancia, no está basada en nosotros ni tampoco en lo que nosotros hagamos. La vida eterna es un regalo y se sustenta en la obra de nuestro Señor Jesucristo, no se sustenta en nosotros, porque nosotros, si la salvación dependiera de nuestras obras, nadie sería salvo. Por lo tanto, la salvación y la fundamentación de la salvación es la obra de Cristo, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Adelante. Gracias, Dan. Ok, entonces voy a reanudar el tiempo. Ok, Pedro, cuando estés listo me avisas y le doy inicio al temporizador. Tu micrófono está apagado. Puedes prenderlo ya. Ok, apague por favor ambos micrófonos porque estoy transmitiendo por el mío y cuando están todos activos me hace el feedback. Ya puede ponerlo a correr, hermano. Ok, le pido de favor también que si puede compartir el PowerPoint que tengo yo, se lo pasé, no sé si lo tiene ahí. Ya está ahí, simplemente darle clic, agregarlo y ya. Ok, primeramente para poder entender el tema de la salvación hay que entender el tema de la maldición de la ley. Es algo muy importante y es lo que muchos han ignorado. Y esto es algo que siempre estoy recalcando, entender de qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos salvó en la cruz del Calvario. Había un acta de decreto en contra de nosotros que nos condenaba a muerte a todo el ser humano. El Señor nunca hizo exclusión o acepción de personas, sino que dice la escritura en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo
que dio a su Hijo unigénito. La palabra mundo aquí se usa para generalizar. Entonces es importante conocer el asunto de la maldición de la ley para poder entender el tema de la salvación. Como el hermano aquí dijo, primeramente dice que la vida eterna y la salvación no se pueden separar de Cristo. Efectivamente, no se pueden separar de Cristo, porque en Cristo habita la plenitud, en Cristo está todo. Por Cristo es que se sostiene todo. Entonces es un argumento un poco, ¿qué le puedo decir? Un poco débil, ¿no? Decir que la salvación no se puede y la vida eterna no se puede separar de Cristo. Definitivamente que no se puede separar de Cristo. Pero como lo dije, para entender la salvación, primeramente hay que entender la maldición de la ley. Y ahí lo tenemos, Deuteronomio 21, del 18 al 23, donde dice, si alguno tiene un hijo maduro, rebelde, que no obedeciere la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y oyéndole, y empieza a hablar aquí, dice el verso 21, perdón, a ver, ¿dónde estoy? Aquí está la maldición de la ley, donde la maldición consistía en que el hombre que pecara iba a ser clavado en una cruz. Esa era la maldición que había de nosotros. Tenía que morir colgado en un madero. Esa era la condenación que había en contra de nosotros. Ahora miramos también aquí el discurso sobre la responsabilidad individual. El Señor me dirigió la palabra. Estoy haciendo hincapié en lo que es la maldición de la ley para poder entender de qué nos salvó el Señor. Una cosa es la salvación y otra cosa es la vida eterna. Entonces dice, el Señor me dirigió la palabra. ¿Qué quieren decir cuando repiten este refrán en el territorio de Israel? Los padres comieron los agreses y los hijos padecen la dentera. Lo juro por mí mismo, oráculo del Señor Dios, que no tendrán oportunidad de repetir este refrán en Israel. Todas las personas que me pertenecen, todas las personas me pertenecen. Aquí no hay elección, no es el tema. Lo mismo un padre que su hijo, y la persona que peque morirá. Esa es la maldición que había sobre cada ser humano. Luego dice, aquí viene la justificación por causa de la ley, de esa ley. Dice, si una persona es honrada y practica el derecho y la justicia, si no participa en los banquetes sacrificiales de los montes, ni pone sus ojos en los ídolos de Israel, si no deshonra a la mujer de su prójimo, ni tiene relaciones con una mujer durante la menstruación, si no extorsiona a nadie, devuelve la prenda al deudor y no roba, y si da su pan al hambriento y proporciona ropa al desnudo, si no presta a interés, ni saca de ello provecho alguno, si evita hacer el mal y juzga rectamente a los demás, si vive conforme a mis normas y observa mis disposiciones, actuando con honradez, esa persona es recta y seguro que vivirá. Oráculo del Señor Dios. Ahí miramos la justificación de la ley. Es algo que muchos teólogos, muchos expositores acá ignoran. La justificación y la maldición de la ley cuando está clara en Ezequiel capítulo 18. Vamos a pasar al siguiente texto. Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados que acabamos de leer. No había hombre que pudiera cumplir con esa ley que el Señor había establecido en contra de cada pecador. Por cierto, dice la Escritura de que el Señor quería destruir al hombre por causa del pecado. No dice que quería destruir a unos. Dice que quería destruir a todo ser viviente. Aún los animales quería destruirlo. Bueno, en este caso mi oponente tendría que hacer también, para aclarar este tema, esta parte de acá, pues decirme en qué momento el Señor excluye a uno y le da en esa exclusión la vida eterna a los otros a la misma vez. Es algo incoherente. Dice, ustedes antes que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice el Señor, todos, no unos.
Ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados. No había ni uno solo, dice la Escritura. No hay ni uno solo que haga lo bueno. En los pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina el aire, que domina, como dice el hermano acá, y usa mucho los tiempos, está hablando de un tiempo presente, ¿verdad? Un actual. O sea, ese espíritu sigue acá. Pero el Señor nos ha librado de aquella maldición, de eso es lo que hemos sido salvos. Dice, de la voluntad del espíritu, aquel que domina el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios igual que los demás. Entonces miramos, hermanos, que el Señor es claro, dice que aquí, el apóstol Pablo está hablando de los de Éfeso y le dice que también ellos que ya habían creído en el Señor, estaban condenados a una muerte eterna. Es importante, hermanos, poder entender el acta de decreto, poder entender la maldición de la ley. Si no hay claridad en la maldición de la ley, gracias, Dani, no voy a usar todo el tiempo. Si no hay entendimiento de lo que es la maldición de la ley y la justificación de la ley, que lo miramos hace un momento aquí en Ezequiel capítulo 18, nunca vamos a entender que como dice el hermano, la salvación no se puede separar de la vida eterna, porque todo está en Cristo. Pero para nosotros fue dada primero la salvación. Y más adelante le voy a dar una buena tarea al hermano, una muy buena tarea al hermano, donde el Señor dice que, deja claro que una cosa es la salvación y la otra cosa es la vida eterna. Son dos asuntos totalmente distintos. Gracias al Señor que ha dado la salvación a todos los hombres, para todo aquel que Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea que Jesucristo murió para clavar esa cruz, esa acta de decreto en la cruz del Calvario, como está escrito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ya la dio y depende de cada uno de aceptarla, creerla. Y entonces dice el Señor que vamos a permanecer en su palabra y vamos a recibir la vida eterna. Adelante, Dani. Ok. Te habían quedado 6 minutos. ¿Quieres agregar algo? No, Está bien. Está bien, adelante. Perfecto. Ok, entonces apaga el micrófono para no. Le recuerdo que usted puede hacerlo también ahí, pero yo lo hago acá, no se preocupe. Ok, Johnny, cuando estés listo, Sí, estoy listo. 7 minutos, ¿verdad? Déjame corregir aquí el tiempo. Ok, acá está el temporizador. Cuando estés listo me avisas y yo lo pongo en marcha. Sí, gracias. Ya estoy listo. Bien, le recuerdo al hermano Pedro que el tema el tema de nuestro debate hoy es si al recibir la vida eterna también hemos recibido, si al recibir la salvación también hemos recibido la vida eterna. Ese es el tema. Bueno, yo ya le demostré que sí. En Mateo 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida, tiempo presente. Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy en tiempo presente, en ese instante, en ese momento, y yo les doy vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Conocer al Padre, conocer al Hijo. Romanos capítulo 6, versículo 23. No es una ganancia. Como Pedro, mi oponente, dice
que la vida eterna se tiene que ganar, se tiene que hacer cosas. No, Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, mas el regalo, 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 regalo y regalo de Dios es la vida eterna. Juan capítulo 3, versículo 36. Y el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Ya entregó el debate, mi hermano Pedro. Hermano Pedro, lo siento, pero no se dio cuenta y usted ya entregó el debate cuando usted dijo, la vida eterna es cierto, no se puede separar de la salvación. Y si no se puede parar de la salvación, la vida eterna, al recibir nosotros la salvación, hemos recibido como regalo la vida eterna. No sé, él dijo, ok, quiero hablar acerca de la justificación, acerca de la ley. Mi hermano Pedro está confundiendo la justificación acerca de la ley y está utilizando Ezequiel capítulo 18 porque ahí también se habla de justificación. Pero esa justificación de la ley es la propia justificación, hermano, la propia justificación. Esa justificación por hacer cosas a través de la ley es la propia justificación. No es la misma justificación de Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe. Pero la propia justificación que es por la ley la pueden encontrar en Filipenses capítulo 3, versículo 19. Y dice así, es ser hallados en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Por la ley hay una propia justicia. Y esa justicia propia que es por la ley no es la misma justicia para con Dios que es por la fe. Porque la ley se trata de obrar, se trata de hacer. Pero la justicia que es por salvación es por la fe. Y el tema no es la justicia, hermano. Yo no sé por qué me citó usted la justicia y Ezequiel capítulo 18. Yo se lo tengo que responder. Léalo, Filipenses capítulo 3, lo puede leer desde su contexto, capítulo 4 o desde el versículo 1. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo habla de esa justificación de la ley que es propia, porque se hace, se actúa. Y la justificación para salvación, usted la puede leer en Romanos capítulo 5, versículo 1. Ok, dice ok, o 3 minutos. Dice el hermano Pedro, eso se lo dice a los de Éfeso, les escribe que estaban condenados a la muerte eterna. No, eso no les dice. No es, él está escribiendo a salvos, a cristianos. Lo que sí les dice no es que están, les dice que estaban antes sin Cristo muertos en sus delitos y pecados. No les dice, ahorita ustedes están condenados, están muertos. Les dice, vosotros en otro tiempo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en otro tiempo, no en ese tiempo presente, hermano. También creo que hizo un poco de énfasis, y corríjame después en su refutación. Usted dijo, Dios dio la salvación a todo el mundo. No, Dios no dio la salvación a todo el mundo. Sí se la dio a todo aquel que cree. A ellos sí les dio la salvación y también les dio la vida eterna. Todo aquel que cree tiene al Hijo, y el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Y qué pasa con aquel que no cree? No tiene al Hijo y por consecuencia no tiene la vida. Entonces, hermano Pedro, céntrese, enfóquese en qué tiempo se da la vida eterna, que ese es el debate que usted y yo propusimos. El tiempo de la vida eterna, ¿cuándo se da? Es lo que usted tiene que enfocarse, hermano. No me saque otros temas como la justificación. Si usted quiere, después hablamos de la justificación. Ahorita céntrese que estamos hablando del tiempo de la vida eterna. ¿Cuándo se da la vida eterna? Adelante. Te queda 1:39. No sé si quieras añadir algo o ahí le concluye. Perfecto. Ahí concluye. Ok, entonces, cuando estés listo, Pedro, me avisas para darle tiempo. Ok, perfecto. Adelante. Pedro, su micrófono está desactivado, no lo escucho. Ok, gracias.
Me impresiona la manipulación del hermano aquí a todas mis declaraciones. Es impresionante, fui claro desde el principio que es importante entender la maldición de la ley y la justificación de la ley. El hermano está totalmente erróneo. Bien lo dice la escritura, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Fui muy claro al decir de que es necesario, gracias hermano Dani, fui muy claro al decir de que es necesario conocer la maldición y la justificación de la ley. Ahora él dice que por la fe nosotros somos salvos. Cuando Tito, el libro de Tito, capítulo 3, versos 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por obras de justicia. No hicimos nada, hermano Johnny, para merecer la salvación. Ni siquiera creer. Ni siquiera creer. ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ni siquiera fue necesario para recibir la salvación en la cruz del Calvario, la justificación por medio de la sangre de Cristo de esta maldición, decir que creyendo, por creer, fuimos salvos. Entonces, el hermano tiene una grave confusión acá de lo que está leyendo. Dice, Él nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. La fe no es justicia, Johnny Ixoye, sino por conforme a su misericordia por medio del lavamiento y la regeneración y la renovación por el Espíritu. La renovación, la regeneración. Y estoy claramente claro, hermano Johnny, de que el tema es la salvación y la vida eterna. Estoy totalmente claro. Discúlpeme, pero no puedo limitarme a sus limitaciones. Yo tengo que hablar claramente, extenderme un poco para poder entender lo que es la salvación y la vida eterna. Son dos cosas totalmente distintas para nosotros y una sola cosa para Dios, porque todo está en Dios, pero no todo está en nosotros. No sé si va a lograr entender eso, pero bueno. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo. Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Más claro imposible. Más claro imposible. El apóstol Pablo es claro ahí que por medio de la sangre de Cristo, Él nos libró del pecado y de la muerte. O sea, de todo lo que nos condenaba y nos llevaba a la muerte, el Señor nos libró. Entonces, no sé si hablar de lo que tengo aquí o todas las mentiras, las manipulaciones de Johnny Ixoye. Dice, todo aquel que crea que tenga la vida, pero el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito. El señor Johnny Ixoye aquí está haciendo exclusión de personas cuando ni el mismo Dios dice que hace acepción de personas. Seguimos viendo la manipulación del hombre para sustentar una doctrina. Entonces dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que crea, no se pierda, más, escuche esto, hermano Johnny, más tenga la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio por el mundo, no por aquellos, por algunos. Mas a todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Falta de entendimiento. También tenemos Mateo 24:13, donde dice, pero el que persevere hasta el final será salvo. El que persevere, ¿y de qué está hablando? Para recibir una vida eterna. ¿Qué otra cosa tengo por acá? Les sigo aclarando, hermano, que tengo bien claro el tema. Hice una aclaración que hay que entender la condena. Gracias, Dani. Hay que entender la maldición de la ley y la justificación de esa ley y la justificación por medio de Cristo. Tenemos también Santiago 1:12. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Johnny, oye, esto le está hablando al que ha creído también. Y está hablando de perseverancia, que no se desvía derecha ni izquierda, que no caiga, que no tropiece. Hay de aquel, dice, que piensa estar firme. Tenga cuidado de no caer. Entonces dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, escucha Johnny Ixoye, una vez que ha sido aprobado y recibirán la corona de la vida que ha prometido a los que le aman. Ese texto, Johnny Ixoye, derrumba todas las mentiras, la manipulación que usted ha hecho en sus declaraciones.
en toda su confusión que usted ha mostrado en sus declaraciones. Y se lo voy a leer nuevamente. Dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, para que una vez que ha sido aprobado y recibirán, para una vez que ha sido aprobado y recibirán la corona de la vida que ha prometido a los que le aman. Johnny, oye, o sea que usted ya pasó lo que declara el Señor en este texto. Usted ya triunfó, usted ya pasó todas las pruebas. Usted ya recibió toda la corona de vida. Es impresionante. Bueno, ya dije que no entiende la justificación de la ley y la justificación de Cristo. Dice que yo dije que Pablo le habló nada más a los de Éfeso. Es lógico que Pablo estaba enfrente de una asamblea, de una congregación, de una iglesia, enseñando, edificando. Pero esto es para todo creyente. Esto es también para aquel que no cree y viene por medio del evangelio a conocer a Cristo. Permanezca en la palabra de Dios. De hecho, la palabra obedecer es, ok, gracias Dani, no me va a dar tiempo, en la próxima exposición lo digo. Adelante. Ok, viene el tiempo de la contrarrefutación, que van a ser 7 minutos para cada quien. Les recuerdo que es tiempo de refutación y contrarrefutación. Yo no creo que sea necesario que explique yo qué es refutar, ¿verdad? Entonces, Johnny, cuando estés listo, por favor, me dices para ponerle inicio al temporizador. Sí, estoy listo. Estoy listo, Okay, Dan. adelante. Bueno, no ha tocado ninguno de los versículos que yo le di hasta ahorita, que hablan de la vida eterna en tiempo presente. Está bien. No ha tocado Mateo 5:24, Juan 10:27, Juan 17:3, Romanos 6:23, Juan 3:36. Ya vamos para la segunda refutación y él no puede decir que la vida eterna no se encuentra en tiempo presente. Quiero que lo diga, que me diga ahí que los versos que yo le di no están en tiempo presente, hablando del tiempo de la vida eterna. Él me dice, yo estoy claro. Y luego cita, mi pueblo perece porque hace falta el conocimiento. Pero luego dice, para la salvación no se necesita la fe. Para la salvación sí se necesita la fe, hermano Pedro. No puede existir ninguna persona en el cielo sin fe. ¿Cómo me va a decir usted a mí que para ser salvos no se necesita la fe? Efesios capítulo 2, dice, no se necesita la fe porque ahí está en Tito 3:5. Sí, en Tito 3:5 no se menciona la fe, pero está tácitamente. Ahí está, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio ¿a través de qué? ¿A través de la no fe? No, el hombre es salvo por medio de la fe. No me puede decir a mí usted que no se necesita la fe. Sí se necesita la fe. Y quedó grabado, de hecho lo apunté literalmente. Sí se necesita la fe. O sea, no me venga aquí, hermano Pedro, discúlpeme, pero esas son herejías de parte suya. Si usted me dice no se necesita la fe para ser salvo, esa es una clara herejía, porque sí se necesita la fe. Luego también me dice, tampoco se necesita la fe para la justificación. ¿Qué? Otra herejía, porque Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe. Pero es que Johnny no entiende la justificación de la ley y la justificación de Cristo que no las entiende. Claro que las entiendo. No existen dos justificadores, hermano Pedro. Para con Cristo una justificación, que es por medio de la fe. La propia justificación viene siendo por medio de la ley, porque el hombre realiza cosas. Está sujeto a ser, a actuar. No así la justificación que viene por la fe de parte de Dios. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. O sea, no me venga aquí con sus herejías de decirme a mí que no se necesita la fe para ser justificado, que no se necesita la fe para ser salvo. Esas son herejías, hermano, déjeles a un lado. Nosotros estamos hablando del tiempo en cuanto se recibe o se ha de recibir la vida eterna, de eso hablamos.
¿En qué momento se recibe la vida eterna? En el momento que nosotros tenemos a Cristo. Porque Cristo, hermano Pedro, póngame atención, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Usted dice que no tiene la vida eterna, yo concluyo que usted no tiene al Hijo, porque es bien claro el texto. Ahora, eso se lo voy a dejar para que lo estudie, quizás nunca lo ha leído usted. Primera de Juan capítulo 1, versículo 2. Cristo es la vida eterna. ¿Sí? Sí, hermano Dan. Cristo es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida. Porque Cristo es. Él es la vida eterna. De manera que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Cristo viene a nosotros y tenemos a Cristo. Y Cristo es. Él es la vida eterna. Si usted dice que usted no tiene la vida eterna, usted no tiene a Cristo. Porque para tener a Cristo, para tener la vida eterna, tenemos que tener a Cristo. Usted ya entregó el debate de hace rato cuando dijo que la salvación la vida eterna no se despega de la salvación. Y si tenemos la salvación, tenemos la vida eterna. Y si tenemos la vida eterna y la salvación, tenemos a Cristo. Entonces sí, por favor, hermano, no salga con esas herejías de que no se ocupa la fe para ser salvo o que no se ocupa la fe para ser justificado. O sea, no sé cuánto más le puedo decir. Ya entregó el debate desde la primera exposición. Que quiera salirse por la tangente de decir, no entienden la ley. Bueno, ese es punto y aparte, no hablamos de la ley. Hablamos del tiempo en el que se recibe la vida eterna. ¿En qué tiempo? No me ha tocado los 6 versículos que le he dado, que hablan de la vida eterna en tiempo presente. Y eso es parte de su trabajo, hermano Pedro, parte de su refutación. Tomar un versículo, explicar por qué no está en tiempo, por qué está en tiempo presente, pero no es tiempo presente, porque usted lo niega. Entonces, céntrese en la misma línea del tiempo en que se recibe la vida eterna y usted tiene de tarea refutar los versículos que yo le di. ¿Cómo los va a negar? Pues su tarea es negarlos y decir lo contrario de lo que yo dije. ¿Y qué es lo que yo dije? Que la vida eterna se recibe en tiempo presente, porque la vida eterna es Cristo y Cristo se recibe en tiempo presente. Adelante, Dan, con eso está bien. Bueno, cuando Pedro esté listo en su último tiempo de contrarrefutación de 7 minutos, me dices cuando estés listo para darle inicio al temporizador. Correcto. Tu micrófono está apagado, no oímos nada. Déjame volver a iniciar el temporizador. Prende tu micrófono para que te escuchemos. Ok, siempre estoy al pendiente que usted lo puede hacer, hermano. Pero bueno. Adelante. Ok. Me da mucha tristeza la manipulación del hermano Johnny Ixoye con las Sagradas Escrituras para justificar una falsa doctrina. Dice que no he tocado un solo verso que habla en tiempo presente de la vida eterna. Le voy a enseñar y al hermano Dani le voy a pedir que por favor me ponga el texto que tengo en el PowerPoint para mostrarle que está hablando en tiempo futuro Johnny Ixoye. Muy importante, Mateo 19:16, el joven rico en cierta ocasión vino un joven a ver a Jesús y le preguntó, maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Cumple mis mandamientos. Señor, todo esto hago. Vende tus cosas y repártelo a los pobres. El texto es claro. ¿Qué me va a decir de que Cristo no había muerto ahí todavía? Efectivamente. Pero el Señor le está dando unas indicaciones para alcanzar la vida eterna, no para ser salvo. Vamos a ver otro texto y después le voy a responder lo que él me dijo. Mateo 18:9. Y si tu ojo va a ser causa de que caigas en pecado, sácatelo y arrójalo lejos de ti, porque es mejor que entres tuerto a la vida eterna que con tus 2 ojos sea arrojado al fuego de la Gehenna.
Entonces miramos que el Señor sigue hablando aquí en un tiempo futuro, no está hablándole de la salvación. Pero como lo dije al principio, es necesario el no entender la maldición de la ley y la justificación de la ley, desde ahí el camino está torcido. Hechos 18:11 dice, estas razones hicieron callar a los oyentes que alabaron a Dios y comentaron, así que Dios ha concedido también a los no judíos la oportunidad de convertirse. Ha concedido a los judíos, a los que no creían en Cristo, Johnny Ixoye, a los que no creían en Cristo, dice que les dio también a los judíos la oportunidad. Les ha dado la oportunidad, Johnny Ixoye, a los que no creían, a los que entregaron al Señor, ¿de qué? De arrepentirse, de convertirse. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación cuando ya la vida eterna, cuando Cristo ya había muerto. ¿O este texto fue escrito antes de que Cristo muriera, Johnny? Usted es especialista en esto de los tiempos, así que me hace la aclaratoria para aprender. Porque aquí el apóstol lo está diciendo, la oportunidad de convertirse a los no judíos. A los no judíos. Para alcanzar la vida eterna. Pero si Cristo ya había muerto, está dando oportunidad a otros para que sean salvos y alcancen la vida eterna. Cosa más absurda, ¿no? Hechos 13:46 dice, en vista de ellos, Pablo y Bernabé les dijeron sin miramientos, era nuestro deber anunciarles primero a ustedes el mensaje de Dios, pero ya que lo rechazan, atento Johnny Ixoye, ya que lo rechazan, no dicen que no se puede rechazar, pero ya que lo rechazan y ustedes mismos se descalifican para la vida eterna. Dios mío, pero si el Señor ya había muerto por ellos y están rechazando la salvación que Cristo les dio. Y le dice aquí que Pablo y Bernabé se les ordenó anunciarle primero a ellos el evangelio. Ya, gracias. Sí, Dani, ya lo vi. Otra cosa que dice, a ver si me da chance, que no dice, para la fe no se necesita salvación, que yo dije. Cuando Tito dice de que nada hicimos, ¿para qué? Para recibir la salvación. La salvación ya fue dada, Johnny Ixoye. Pero el Señor, como lo dice en Juan 3:16, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Está la oportunidad de rechazar o aceptar ese acto de fe que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Si tú crees que Cristo murió por ti, reconoce que el Padre lo resucitó de los muertos, será salvo, dice el Señor. Entras en la salvación que se desarrolló en la cruz del Calvario. Así que Johnny, por favor, deje de manipular los textos, mi hermano. Por favor. ¿Tengo más tiempo, Johnny? Dani, ok, tengo 2 minutos todavía. Dice, el que permanece en mí, dice el Señor, que camina como él. Y lo tenemos en Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6. Dice, pero el que guarda mi palabra, él verdaderamente... Perdón. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En esto sabemos que estamos en él. Dice que el amor de Cristo se ha perfeccionado en aquel que cumple su palabra. Yo en este caso tengo que decir de que el hermano Johnny pues es un varón perfecto. Como dice el libro de Efesios 4, verso 16, si no me equivoco, a la estatura del conocimiento, a la altura de la perfección de Cristo. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y estos son los que heredan la vida eterna, señor Johnny Ixoye. Ahora dice también sobre el hombre espiritual o hablar en la fe. Dice que el apóstol ahí habla en tiempo presente, por supuesto, hermano. Yo si soy un hombre espiritual no voy a, gracias Dani, si yo soy un hombre espiritual no voy a hablar como en duda. Yo tengo que hablar con seguridad, con fe, con la certeza, con la convicción de que en Cristo soy salvo. Sí, Dani, tengo que hablar con la convicción, con la seguridad de que creyendo en Cristo y permaneciendo en su palabra, alcanzaré la vida eterna, como lo dice en los textos que le mencioné anteriormente. Dice Romanos 2:6-8, y pague a cada uno según su merecido, a los que buscan la gloria, el honor
Dani no me quitó el PowerPoint. Gracias. Si me puede agregar unos segunditos, por favor. Dice, a los que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad mediante la práctica constante del bien, les dará una vida eterna. Este es el apóstol Pablo también aquí hablando, dando esperanza a esa vida eterna, donde el apóstol Pablo también dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo hasta la meta, al llamamiento celestial. Así que, hermano, esto es claro. En cambio, a los contumaz, ok, gracias, a los contumaz en rechazar la verdad y adherirse a la justicia les corresponde un implacable castigo. ¿Que cuándo va a ser eso? En el día del Señor. Adelante, gracias, Dani. Ok. Bueno, vamos a darle inicio al tiempo de preguntas y respuestas. Recuerden que tienen 1 minuto para formular la pregunta y 3 minutos para responderla. Déjenme ponerle aquí el temporizador. Ok. Cuando estés listo, Johnny, para hacer tus preguntas, me avisas y le damos inicio a la formulación de la pregunta. Ya estoy listo. Ok, Sí, perfecto. estoy listo. Ok. Pedro, tú dices que no se necesita la fe para ser salvo. Yo creo que el que es salvo tiene la vida eterna. Pedro, si no se necesita la fe para ser salvo, ¿por qué el apóstol Pablo en Efesios 2:8-9 dice que se es salvo por medio de la fe? Y en Juan 3:36 se dice que el que cree tiene la vida eterna. ¿Por qué no se necesita la fe para tener la vida eterna y la salvación? En sí, ¿cuál es la pregunta, Johnny? Porque me diste muchas cosas, me hiciste creo 2 preguntas, no al inicio y otra al final. No, mira, la voy a decir despacito. Tú, Pedro Gómez, dices que no se necesita la fe. La pregunta, Johnny, directamente, por favor. No lo que yo argumenté, la pregunta directa, por favor. Por eso, escucha la pregunta directa. Tú dices que no se necesita la fe para ser salvo. Ok, yo estoy formulando mi pregunta, poniendo mi base. Entonces, si me dices que no se necesita la fe para ser salvo, pero el apóstol Pablo dice que por medio de la fe se es salvo, y Juan 3:36 dice que el que cree tiene la vida eterna, ¿cómo fundamentas tú que no se necesita la fe para ser salvo? ¿Ya, Dani? Adelante. Ok, fui claro con el libro de Tito capítulo 3 donde dice que nada hicimos para merecer la salvación. El texto es claro, fuimos salvos por gracia, no por ninguna obra de justicia, no por fe, no por nada, nada hicimos, dice el Señor. El Señor ofreció la salvación a todos. Ahora, bien lo dice el Señor, para todo aquel que crea, para todo aquel que decide creer, no se pierda. ¿Por qué? Porque por medio ya el regalo fue dado, pero el que no cree en ese regalo se pierde, pero el regalo ya fue dado para toda la humanidad. El texto es claro. El regalo fue dado para todo el mundo, dice la palabra de Dios, no para algunos, pero dice, para todo aquel que crea en esa muerte, en su muerte, sea salvo. Así de que, bueno, no sé si quiere algo más el hermano Johnny. Adelante, Dani. Ok, estás en tiempo para formular tu pregunta. Sí. Esta es mi segunda pregunta. Pedro, tú estás citando Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia. Soy feedback.
Ok, gracias. Pedro, tú estás citando Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su amor. Ok, allí tú deduces que no se necesita la fe. Pedro, si tú deduces que no se necesita la fe en Tito 3:5, ¿por qué Pablo en Efesios 2:8 dice que sí, la fe es el medio para la salvación? Adelante con tu respuesta, Pedro. Ok, sigo esperando que ustedes activen el micrófono. Ok, Romanos 10:9 dice, porque si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Como se lo dije anteriormente, el hermano, bueno, todavía no, espero que pueda ver el video y meditar en eso. Dije que la salvación ya fue dada, pero el Señor dice, para todo aquel que en Él crea, que Él crea que murió por sus pecados, que murió por darnos libertad, que murió para darnos vida, que Él tomó nuestro lugar. El que cree que Jesús es eso, es salvo. El creer en esa muerte, en esa cruz, que esa muerte, no sé qué estará maquinando ya mi hermano, pero el que cree que somos salvos por la muerte de Jesucristo, dice que será salvo. Así de simple. El que cree que fuimos muertos, salvos por la muerte de Cristo, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, es salvo. O sea, hay que creer que si lo hizo. Hay que valorar ese sacrificio. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, se lo repito, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo dio por nosotros. O sea, la salvación fue dada en la cruz del Calvario, Johnny. Ahora hay que creer en eso ahora para ser salvos. Pero para que el Señor tomara ese lugar no necesitábamos creer. El Señor se dio porque quiso. No era necesario creer. Yo espero, yo sé que el Señor va a mandar a su Hijo para que muriera por nosotros. No. El Señor dice, yo voy. ¿Quién irá? Heme aquí, yo iré. Él tomó la decisión, pero él no estaba esperanzado que Johnny creyera. Él no estaba esperanzado que Pedro Gómez dijera, no, yo tengo fe que el Señor va a venir y me va a salvar de la maldición y de la muerte eterna. Adelante. Ok, tercera y última pregunta. Sí, esta es mi tercera pregunta, pero pido mucha atención. La vida eterna es Cristo, lo dice 1 de Juan, capítulo 1. Él es la vida eterna, pero mi oponente Pedro dice que aún no tenemos la vida eterna. Pedro, al tener a Cristo, ¿tenemos la vida eterna? ¿Sí o no? Ok. Micrófono, por favor. Adelante. Apague para evitar el feedback. Apague su micrófono para quitar el feedback. Gracias. Dice que si tenemos a Cristo, la escritura es clara, dice que el que tiene a Cristo debe caminar como Cristo, debe caminar en santificación, dice que debe, ya olvidé el texto, el hermano lo sabe, dice que el que tiene a Cristo se ha perfeccionado en él, camina como Cristo, el que se ha perfeccionado es el que va a heredar la vida eterna. En Cristo está todo, Johnny. En Cristo está todo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso lo encontramos en el libro de Juan, no recuerdo el texto, donde dice que el Señor pone a la izquierda a las cabras y a la derecha a las ovejas. Dice que a las ovejas, a los que hicieron muchas obras de bien, a los que demostraron amor por el prójimo, el cumplimiento de Gálatas 5:14 dice que el Señor les dice, pasen, hereden la paz de Dios. Entonces ahí miramos de que sí hay que hacer cosas todavía para alcanzar la vida eterna, para poder entrar a ese lugar de paz, como dice el Señor.
¿Acaso ignoramos el texto donde dice, me viste hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber, desnudo y me abrigaste? A esto les dirá, entren, hereden la paz de Dios. Y a los que estaban a la izquierda les mencionó lo mismo. Y les dijo, por cuanto no hiciste a ellos, son echados, dice, al lugar de tormento. Así de que sí, hay que hacer muchas cosas todavía, Johnny, y el único que va a heredar la vida eterna es aquel que permanece en la palabra de Dios, el que ama al prójimo, como dice Gálatas 5:14, que el cumplimiento de la ley y los profetas es en un solo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que ama al prójimo ama a Dios. Adelante, Johnny. Bueno, Dani. Ok, John, ya acabaron tus preguntas. Ahora le vamos a dar paso a Pedro. Se oye mucho feedback. Tiene que apagarme el micrófono. Ok, entonces vienen tu momento para hacer la pregunta. Recuerda, Johnny, que tienes 3 minutos para responder. Adelante, Pedro. Dan, No estoy con nada. Ya. Yo solamente le voy a hacer una petición al hermano Johnny, y lo que yo le voy a pedir es que me hable de la diferencia entre la salvación y la vida eterna. Son dos términos totalmente diferentes. Sí, bueno, la vida eterna Cristo la obró en la cruz, como tú lo dices, y en eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo, la salvación la obró Cristo en la cruz, y en eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en la vida eterna. Tú dices que se tiene que ganar. La Biblia en Romanos 6:23 dice que es un regalo. Esa es la diferencia. La vida eterna es cuando nosotros vamos a estar en la presencia de Dios o eternamente. Entonces, esa es la diferencia. Cristo obró la salvación, pero la vida eterna no está desligada de la salvación. Van unidas. No es una ganancia la vida eterna. No tienes que hacer muchas cosas, aferrarte para ganarte la vida eterna, porque la vida eterna es Cristo. Él es la vida eterna. Y si Él es la vida eterna, al tener a Cristo, tenemos la vida eterna. Esa es mi respuesta. Bueno, me quedé esperando una mejor respuesta. Se la voy a tomar en cuenta como quiera, pero si entro a hacerle la siguiente pregunta, voy a entrar en argumentación y ya no se debe. Pero hay una gran contradicción ahí, así que no, ya, hermano, yo realmente no me había preparado con preguntas ni nada. Así de que ya, yo doy por terminado ya en mis preguntas. Esa era la única petición a Johnny Ixoye, así que nada. Bueno, legalmente tienes 6 minutos, Johnny, porque él tenía otras 2 preguntas, dice que ya no tiene, entonces tendrías 6 minutos. Ya no quieres argumentar nada, entonces, bueno. Ok, Johnny, si está de acuerdo, esos 6 minutos lo podemos tomar para argumentar entre los 6 minutos un tú a tú. No sé si estás de acuerdo. Como quieras, está bien. Ok, entonces voy a tomar tu respuesta para la argumentación. No hay tiempo más que los 6 minutos, Dani Córdoba. Nada de que 3 él y 3 yo. Aquí vamos los dos. Y solo tome por favor el tiempo de los 6 minutos. ¿Está bien? Ok, entonces empieza Pedro y ya. Es libre, es libre. Temporizador, sí. Va a ser libre. Ok, Johnny, ¿tú puedes bregar un poquito con el feedback que se escucha? ¿Se escucha bien ahí o escucha feedback? Yo escucho muy bien.
Ok, listo. Es con Dani que se presenta el problema. Ok, tú en tu respuesta dice que la salvación la dio en la cruz del Calvario y estás totalmente de acuerdo conmigo. También dice que la salvación es un regalo. Perfecta, estoy totalmente de acuerdo contigo. La salvación, y fui claro desde un principio que la salvación es un regalo. Nosotros nada hicimos para obtener la salvación. Pero el Señor claramente dice en el libro de Juan, si me puedes ayudar con el texto, por favor, que no lo manejo mucho, tú tienes más conocimiento de los textos, donde dice que Él pondrá a las cabras a la derecha, a la izquierda y las ovejas a la derecha. Ahí miramos obras, o sea que el Señor, después de habernos dado la salvación en la cruz del Calvario, dice que Él preparó obras de antemano para que anduviésemos en ella. En el día del Señor, el Señor dice que va a pedir cuenta a las ovejas y a las cabras por esas obras. Dice que el que hizo las obras, el que cumplió las obras, les dirá pasen y reciban la paz eterna. Esa es la vida eterna de la que nos habla el Señor al final del camino. Entonces tu argumentación, tu respuesta realmente no me dijo nada. Como te lo dije anteriormente, la salvación es un regalo de Dios. Tito lo dice, no hicimos nada. No hicimos nada para recibir eso. Te lo repito, ni siquiera creer tuvimos la necesidad, porque el Señor, aún sin que nosotros creyéramos, Él dijo, que cuando se preguntó quién irá, Él dijo, heme aquí, yo iré. Estaba esperanzado el Señor a que Johnny y Pedro Gómez creyeran en Él para poder venir. ¿O había alguien, Johnny, de que el Señor había escuchado y estaba esperanzado a que esa persona pensara, tuviera fe en que Él iba a venir? Adelante, Johnny. Sí, es bien sencillo. ¿Ya te apaga tu micrófono? Sí, es bien sencillo. Mira, no solamente la salvación es un regalo, también la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, y eso ya te lo di, pero lo voy a repetir, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es un regalo, no solamente la salvación, también la vida eterna es una dádiva. Tú me estás citando textos como la del joven rico. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Pero no estás entendiendo el contexto. Primero, él es un judío que estaba situado bajo la ley, no es un gentil. Se acerca con un corazón impuro, porque si de verdad él había cumplido la ley, él tenía que haber regalado todo lo que el Dios le había pedido para poner primero a Dios sobre todas las cosas. Hay que entender el contexto, hay que leer, no nada más leer por leer. Entonces, Jesús, bajo la ley de los judíos, están en otro tiempo, dice Pablo, pero nosotros no estamos bajo la ley. De hecho, Romanos capítulo 1 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, y allí no está hablando de que los gentiles servían al templo, no está hablando de eso, hace de la ley moral. Entonces, hay que entender eso, Pedro. No solamente la vida eterna, no solamente la salvación es un regalo, la vida eterna también es un regalo. Las dos son un regalo. Aparte, la fe. Jesús no esperó hasta que tenga fe o porque va a tener fe propia, Pedro, yo voy a morir. No, son dos cosas diferentes. Jesús lo hizo, pero el hombre no puede creer por su propia voluntad. No puede creer por su propia voluntad. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no entiende y tampoco puede. Por eso es Dios quien le da la fe, ya que la fe es un regalo de Dios también. El hombre no hace nada. Es Dios quien hace las cosas. Dios le da la fe al hombre. Cuando se le presenta al hombre el evangelio, porque ya Dios le dio la fe, que es un regalo, entonces el hombre responde. Johnny, entonces tú dices que la fe es un regalo de Dios en el nuevo pacto. Sí. Sí, ok, pero me muestra también a Abraham que tuvo fe. Así es. Y entonces, ¿cómo que la fe es un regalo que se dio en la cruz del Calvario? Sí, bueno, la fe, como te digo, es un don. Es un don. El hombre tiene la decisión de creer o no creer, porque miramos a Abraham, miramos a muchos en las escrituras. Es tiempo libre, Dan, no hay tiempo ahorita. Sí, le está mirando los 6 minutos nada más, nos queda 1 minuto 35, creo. Pero mira lo que dice Romanos 5:21, Johnny, y le voy a pedir a Dani Córdoba que ponga el PowerPoint, por favor. En Romanos 5:21, Dani Córdoba, por favor, el PowerPoint, donde dice, Romanos 5:21, así dice,
Así que lo mismo que el pecado implantó el reino de la muerte, ahora será la gracia la que reine, estableciéndonos en la amistad divina y conduciéndonos a la vida eterna por medio de Jesucristo. Está hablando de la gracia que nos conduce. Está hablando de la salvación y la gracia nos conduce a la vida eterna, dice, por medio de Jesucristo, por medio de su palabra. Entonces ahí te das cuenta de que la vida eterna no se dio juntamente con la salvación, sí está puesta para nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, te lo repito, permíteme, dice, no pretendo haberlo alcanzado todo, sino que prosigo hasta la meta. ¿Cuál es la meta? Aquí lo dice. Dice, nos conduce a la vida eterna. Esa era la meta del apóstol Pablo, alcanzar la vida eterna. Adelante, Johnny. Sí, pero ya la tenía bien. Tú de las dos cosas. Si me pagas el micrófono. Sí. Sí, mi mamá me dice, vénganse a comer, y yo estoy en el sillón, ¿la comida no está lista para mí? ¿La comida no es mía? Sí, la comida es mía. Así está la vida eterna. Tú decides comerla o no comerla. Por lo menos yo he dejado comida acá. Para eso, respóndeme, Pedro, ¿cómo el hombre muerto espiritual no puede y no entiende? Efesios 2 dice que el hombre sin Cristo estaba muerto. 1 Corintios 14 dice que el hombre natural no entiende y no puede. ¿Cómo desde la muerte natural ejerce la fe divina? Repite la pregunta, por favor. El apóstol Pablo en Efesios 2 dice que el hombre sin Cristo está muerto espiritual, no físicamente, obvio, muerto espiritual. Y Pablo, el mismo Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no entiende y tampoco puede por su naturaleza. ¿Cómo? Si no puede, no entiende, está muerto en el espíritu, ¿cómo genera fe divina para creer? Primeramente, Johnny, tienes que tomar en cuenta de que el apóstol Pablo está hablando a una iglesia madura y está hablando asuntos ya de creyentes maduros. Sí, la pregunta es, ¿cómo genera el muerto espiritual? Te voy a responder, ningún muerto espiritual, todo el mundo tiene el libre albedrío de creer o no creer. El apóstol Pablo aquí le está hablando, te lo repito, a una iglesia madura. El Señor dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. El apóstol Pablo se refiere a lo que están hablando en ese momento, que si mal no recuerdo, está hablando de los dones. El hombre natural no va a entender los dones, Johnny, pero el hombre natural si decide creer o no. ¿Me vas a decir que el hombre natural entiende los dones? Respóndeme. No entienden ni los dones, y el contexto superior dice que son enemigos de la cruz, no creen a la predicación. ¿Y cuál es la predicación? Romanos 1:16, el evangelio de salvación. No creen, no pueden. Tienen que ser el Señor ha dicho, vayan y hagan discípulos a las naciones, enseñando todas las cosas que yo os he mandado, enseñando. Sí. Pero la pregunta es, si Pablo dice que no pueden, por su naturaleza, no pueden, léelo, 1 Corintios 2:14. Repito, 1 Corintios 2:14 está hablando de dones, está hablando de cosas que el hombre... Si tú lees los contextos, te está hablando de dones y está hablando a una iglesia madura. Si tú lees los corintios no eran maduros todavía. Se hablaban y Pablo le tiene que decir que yo no estaba hablando de una congregación. Yo ni estaba hablando de una congregación. Dame el texto. ¿Cuál? De Corintios. 1 Corintios 2:14. Para no estar ahí inventando o presuponiendo. 1 Corintios 2:14 no habla el contexto inferior, que es el capítulo 1, habla de los enemigos de la predicación de la cruz. Y tú sigues el contexto, te habla de la naturaleza del hombre, no entiende y no puede. O sea, la pregunta es, ¿cómo genera fe divina el muerto espiritual? Si no puede. Tú dices de que no era una iglesia madura. Dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Ahí me muestra una iglesia que cuando Pablo llegó eran personas no creyentes.
Él no se propuso saber nada, simplemente predicó a Cristo. Él no Sí. sabía nada, él se olvidó de todo, dice, y ni mi mensaje ni mi predicación fue con palabras persuasivas de buena sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablando sabiduría entre los, escucha esto, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Hablamos. Ahí lo está diciendo. Pero Primera de Corintios 3:2, ¿qué dice? Léelo tú. Johnny, escucha lo que dice. Sin embargo, hablamos permítame. Yo sé. ¿Por qué no quieres que lea este texto? Dice. Ya lo leíste. No he terminado. Dice, Okay. sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta desde antes de los siglos que Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido no hubiera crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entendido, ni han entrado al corazón del hombre. Dani, ¿cuánto tiempo va? Máximo 15 minutos, ¿te parece, Johnny? Porque yo creo que llevamos como 10. Sí, pero termina para Ok, no, dale, pero ya te mostré los textos donde dice hablamos sabiduría, y él estaba entre medio de una congregación que estaba siendo edificada, no ante inconversos. Toda persona tiene la decisión de creer o no creer. Ok, mira, primero, no me contestaste cómo el hombre muerto espiritual genera fe divina. No lo contestaste. Segundo, dices que el apóstol Pablo le está hablando a una iglesia madura. Una cosa es decir, Pablo le habla a una iglesia madura. Hágate tu micrófono, Pedro. Una cosa es decir, Pablo le habla a una iglesia madura entre los que han alcanzado madurez, y otra cosa es decir, si eran todos maduros. Por eso te dije, lee 1 Corintios 3. Dice, yo lo voy a leer, dice. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños. Versículo 2 dice, os di a beber leche. ¿Te das cuenta? En esa iglesia en Corintios había gente, sí, madura, en la que se le podía hablar espiritualmente, pero también había gente como niños. O sea, era una iglesia mixta. No podemos inclinarnos solamente a un lado. La pregunta fue esta. Tú dices que el hombre tiene el libre albedrío. Eso ya te lo he dicho muchas veces, Pedro. El hombre tiene un libre albedrío, sí. Pero ese libre albedrío no está sobre la voluntad del Padre. Yo puedo decidir tomarme un café. Yo puedo decidir comer. Pero es Dios quien decide dar la salvación. Johnny, la voluntad no es una decisión. La voluntad es un deseo. Y te lo mostré el otro día que estuvimos texteando en el chat. Te lo mostré que la voluntad no es decisión, es un deseo. Sí, y está la voluntad del hombre y la voluntad de Dios. Exacto. Y en ello hay dos deseos diferentes. El hombre está inclinado al deseo de pecar por naturaleza. Pero ¿está inclinado al deseo de pecar? Siempre, el hombre siempre está puesto para el pecado, ¿o no? No dice que es su naturaleza pecaminosa, el pecado. Okay. Qué bueno, esas declaraciones son buenas. Claro, por supuesto. Ahora, sí, mira, en la voluntad de Dios, Cristo la va a cumplir, no la va a desobedecer. Juan, capítulo 6, versículo 37, dice el Señor Jesús, y esta es la voluntad del Padre, que todo lo que me da, vendrá a mí, y no se va a perder, pero yo les voy a dar vida eterna. ¿Tú crees que Cristo desobedecerá la voluntad del Padre o la obedecerá? Johnny, habla de los que están en Él. La palabra muchas veces habla de los que están en Él. No se perderán. Y los que desobedecen, dice que los espera un horrendo castigo. Lo leímos anteriormente. Pero eso no es Pedro. Es la obediencia o desobediencia de Jesús ante el Padre. Esa es la pregunta. Johnny, el Hijo obedeció, dice, hasta la cruz. Pero no hablo de eso. Johnny, como te dije anteriormente, la voluntad no es un hecho, es un deseo solamente. Sí, pero hablo de la obediencia de Cristo ante la voluntad del Padre.
¿Obedecerá o desobedecerá a Cristo la voluntad del Padre? Pero es que el Señor no viene a violentar la voluntad de nadie. ¿La va a obedecer o la va a desobedecer? Johnny, la voluntad del Padre es que todos los hombres sean salvos. El deseo Sí. de Él es que todos los hombres seamos salvos. Una pero cosa es el deseo y otra cosa es que el Señor diga, Johnny es salvo, Pedro no es salvo. No, Pero no hablo de eso. Johnny, estamos hablando de la misma voluntad. Esa es la voluntad del Padre, que todos los hombres seamos salvos. Sí, mira, Juan 6:37 es claro. Jesús dice, y esta es la voluntad del Padre, ¿ok? Que todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Se va a cumplir. Por supuesto, Johnny. Y yo no pido nada. Esa es la voluntad, que Cristo no pida nada. Te pregunto, ¿Cristo obedecerá la voluntad del Padre o la desobedecerá? Es la pregunta, ¿obedecerá o desobedecerá a Cristo? La palabra de Dios dice de que nada arrebatará lo que se le ha dado. Cuando el hombre acepta al Señor, pertenece al cuerpo de Cristo. Ya el que pertenece al cuerpo de Cristo dice que no puede ser arrebatado. La palabra arrebatado es tomar violentamente. Yo creo que tú has estudiado la palabra arrebatado y conoces perfectamente que es quitar violentamente, tomar violentamente. Nadie puede ser tomado violentamente de las manos de Dios. Ahora, si el hombre toma la decisión de apartarse, por eso dice, el que persevere hasta el final. El hombre tiene el deseo, si el hombre toma la decisión de apartarse, se va a perder. Pero el que permanece, por eso el Señor habla de permanencia, de permanecer ahí. El que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. O sea, hay la posibilidad, así que no sé si quieres seguir o qué. Sí, te voy a responder. Son tres cosas. Tú dices que persevere hasta el final será salvo. Pero ya leíste el texto. Tiene que haber un templo, ¿no? ¿De qué tiene que perseverar? ¿Qué dice el contexto? ¿Salvo de qué? ¿Qué dice el contexto? Léelo. En el contexto habla de un templo, de una abominación desoladora. O sea, no podemos dar textos si no hemos leído el contexto. Ahora, no me he respondido cómo el mundo espiritual genera fe divina. Está muerto. Y no puede. No me ha respondido tampoco. Johnny, no hay muerto espiritual, primeramente, porque el espíritu pertenece a Dios, el espíritu no puede morir. El hombre. Yo no hablo que muere el espíritu. Estás hablando. Ok, hay que ser bien específico en las cosas de Dios. El espíritu no muere. Pero cuando dice Pablo, cuando en otro tiempo vosotros estabais muertos en esa muerte, ¿cómo genera esta salvífica si no puede, dice Pablo? No puede. Johnny, miramos en Génesis casualmente, y esto muchos lo han tomado a burla, donde yo digo que por primera vez el alma se expone al mundo cuando Eva es sacada del interior de Adán. Es cuando el alma por primera vez es expuesta ante Satanás. Ahí el que tomó la decisión de pecar fue Eva, que significa alma. Yo creo que tú conoces ese concepto, que la palabra Eva significa alma. Fue la primera vez que el alma se expuso al mundo. Quien tomó la decisión fue Eva de pecar. Pero eso no pregunté, Pedro. Mira, yo te estoy respondiendo. Si tú no, el problema es, Johnny, tus respuestas, a lo mejor yo no la puedo entender y tú tienes tu respuesta, tú te entiendes tu respuesta. Yo no puedo darte con tu misma claridad o la manera que tú quieres entenderlo, no te podré entender, a menos que tú me digas, Pedro, yo quiero que me respondas esto y esto. Yo voy a decir, ok, Johnny, no estoy de acuerdo en esto, cambia esto. Y entonces cuando tú me digas lo que tú quieres escuchar, yo te voy a formular bien mi respuesta de la manera que tú lo quieras entender. Okay. Último. Ya nos vamos. Jesús es la vida eterna, Pedro. ¿Cómo dices? ¿Jesús es la vida eterna? Si permanezco en él, tengo la vida eterna. No, la persona. Jesús es la vida eterna según primera de Juan 1:2. En él habita todo, Johnny. Ok, él es la vida eterna, ¿verdad? En él habita todo. Ok, ¿tú tienes a Jesús? Por supuesto. Tienes la vida eterna, Pedro.
Él es la vida eterna. Ok, y o la tengo, estoy perseverando para entrar a ese lugar, Johnny. Es que hablo de la vida eterna, de Jesús como persona. Johnny, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La meta es llegar al Padre. El tener a Cristo es el que te perfecciona. Si tú alcanzas la perfección, vas a alcanzar llegar al Padre. Por eso el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre y la meta es llegar al Padre, ¿o no, Johnny? Así es, ya Cristo lo hizo por nosotros, porque por nuestra naturaleza nunca llegaríamos. O sea que ese pasaje lo desechamos porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Tenemos que desechar ese texto porque ya Cristo lo hizo. No, mira, porque si tú lo interpretas así, tú tienes que desechar Mateo 5:24, donde se habla de la vida eterna en tiempo presente, Juan 10:27, vida eterna en tiempo presente, Juan 17:3, y esta es la voluntad, o sea, vida eterna en tiempo presente, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. No tenemos que contrapuntear los textos, tenemos que armonizar, unirlos. La suma de tu palabra es verdad, Pedro. No tenemos que atacar textos en texto. Escucha esto. Romanos 6:22, pero ahora han sido librados. Dani, ¿me puede poner el PowerPoint? Pero ahora han sido librados del pecado. Son siervos de Dios. Han sido consagrados a Él y también tienen como meta la vida eterna. ¿Lo desechamos? Tienen como meta, Pablo lo dijo, yo prosigo hacia la meta siendo un siervo de Dios, un siervo consagrado, librado del pecado y de la muerte. Dice que tiene como meta, dice Pablo, la vida eterna. Desechamos ese texto porque Pablo tenía a Cristo y ahí lo miramos hablando de que él es siervo, que fue consagrado, que es un siervo de Dios, pero dice prosigo hacia la meta. ¿Cuál es? La vida eterna. ¿Lo desechamos también, Johnny? No, es que es una mala comprensión tú, Pedro, porque mira, la vida eterna está en los tres tiempos, presente, pasado y futuro. No podemos desechar por los del futuro, los del tiempo presente. No los puedes eliminar. Lo que tenemos que hacer es armonizarlos. Yo te pongo este ejemplo. Johnny, primera de Timoteo 1:16, precisamente por eso Dios me ha tratado con misericordia, de manera que Cristo Jesús ha puesto de manifiesto su generosidad conmigo antes que con nadie. PowerPoint, por favor, Dani. Dice, para ejemplo de quienes creyendo en Él, alcanzarán la vida eterna. ¿En qué vas a armonizar más los textos, Johnny? Sí, claro. Pero déjame te explico. Permítame, Dani, no quite por favor los textos. Mira, si tú lees Hechos 10, si no mal recuerdo, es Dios quien le abre el corazón a Lidia para creer. Si tú lees primera de Timoteo 2, si no mal recuerdo, Dios es el que concede el arrepentimiento también. ¿Se tiene que arrepentir el hombre? Sí, porque Dios concede el arrepentimiento. ¿El hombre tiene que creer? Sí, porque Dios abre el corazón a las personas para que crean, les da la fe. Las personas son llevadas del Padre a Cristo. A ver, tú dices que el Padre concede el arrepentimiento, pero el hombre es el que decide si creer o no creer. Mira, muy bien. El problema es Pedro, mira, el hombre en su naturaleza no entiende las cosas espirituales. O sea, no sé si lo entiendes o no entiendes eso. 1 Corintios 14, el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu. Pero lo importante es esto, Pedro, dice también, no puede. O sea, si el hombre está incapacitado y no puede, algo tiene que ocurrir. ¿Del hombre que está muerto? No, de parte de Dios. Dios le da el arrepentimiento, le abre el corazón para que crea, le da la fe. Primero es Dios por sobre todas las cosas, Pedro, no es el hombre. Es Dios quien busca al hombre, dice Juan. No es el hombre en su naturaleza caída, en su incapacidad, no es el hombre quien busca de Dios, es Dios quien busca al hombre. Cuando el hombre tiene la fe, entonces reacciona a favor a Dios, no porque sea la naturaleza del hombre buscar a Dios, es que Dios en él. Dios busca al hombre. Es curioso eso, porque David dice también que lo buscará,
qué extraño, ¿no? Pero bueno, mira Timoteo 6, mira, Timoteo 6:12, mantén valerosamente el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna a la que Dios te ha llamado, no a la que Dios ya te ha dado. Dice, y de las que has hecho tan noble profesión delante de muchos testigos. Ahí tiene más textos, aquí hay más textos, mira este. Restablecidos así por la gracia de Dios en su amistad, hemos sido constituidos herederos con la esperanza, hemos sido constituidos herederos con la esperanza de recibir la vida eterna. Sí, esperanza no es posibilidad. No es posibilidad. Repito otra vez, pero ponme atención. Si mi mamá me dice, un ejemplo, ¿no? Yo estoy en el sillón jugando o viendo la tele, lo que sea. Si mi mamá me dice, Leonardo, vente a comer porque ya está la comida. La comida ya es mía. Ya me está hablando para comer. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir a comer. Así la salvación. Ya no la dio el Señor en tiempo presente y vamos a caminar bien. Pero esa vida eterna ya es dada a nosotros. Lo dice Mateo 5:24, Juan 10:27, Juan 17:3, Juan 3:36. Y 1 Juan 1:2 dice que la vida eterna es Cristo. Claro que vamos a caminar en ello. Vamos a caminar en las obras. Poniéndote el ejemplo de la comida, te voy a poner un ejemplo. A veces mi hijo viene me quedan 2 minutos. Porque se me acabó la batería. Ya, ok. Te voy a poner un ejemplo de la comida. Por ejemplo, mi hijo que trabaja, por ejemplo, hoy posiblemente viene con hambre y cualquiera deja una comida en el microwave. Mi hijo viene y toma mi comida. Y si él quiere, no la toma tampoco. Y respeta mi comida. Porque hay decisión propia. Así que el ejemplo de la comida tampoco cabe acá, mi hermano. Porque la comida yo decido si regalarla, la dejo que se pierda, que se malee, que se pudra o como quieras llamarle, o me la como de inmediato. Sí, el ejemplo, Pedro, no era para decir, le puse sal o no le puse sal. Tenía 2 gramos de sal, pero 2 gramos de pimienta. No era para decir eso, Pedro. El ejemplo es claro. El hombre no puede. Nunca hablé de la pimienta, dije de comer. Tú dijiste que la comida es tuya y que te la puedes comer. Está. Mi mamá me dice, Leonardo, vete a comer. Ya tengo la comida. ¿No es mía la comida? Ese es el ejemplo. Y si no la cuidas y no te la comes, la puedes perder, se puede dañar o no se daña. Es que no hablamos de esto. Hablamos de me estás poniendo ejemplo de la comida. Yo voy con el ejemplo de la comida. Igual se pierde, Johnny. Ok, mira. Pero 1 Corintios 2:14, el hombre no puede, Pedro. ¿Estás de acuerdo que el hombre no puede? No entiende las cosas espirituales y no puede, ¿verdad? 1 Corintios 2:14, déjame leer. 2:14. Yo no digo que el hombre no tiene libre albedrío. El hombre sí tiene libre albedrío, pero es un libre albedrío limitado. Pero 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No poder es una imposibilidad, porque Pablo está hablando de su naturaleza. O sea, en su naturaleza no puede. Tiene que ser Dios quien busque al hombre, dice Juan. No me buscasteis vosotros a mí, yo fui quien buscó. Johnny, mira la declaración de Pablo, Filipenses 3 y 14. Hermanos, yo mismo Pedro, no pretendo. Es que de lo que yo hablo, no lo tocas. Pero ¿qué te voy a decir? Yo no voy a participar de tus confusiones. Yo te estoy dando los textos que sí hablan. No, escúchame. Yo estoy hablando. Ok, pero no estamos hablando del hombre natural, estamos hablando del hombre que ha adquirido ya la salvación y se No, estamos hablando de la salvación y vida eterna. Tú metiste el ejemplo de la comida, te lo acepto, más se desecha porque el hombre natural no puede tener vida eterna. Es natural, no puede tener vida eterna. Johnny, la salvación tú mismo lo dijiste que fue dada en la cruz del Calvario, dice el Escritor a todo el mundo. La salvación sí, la salvación. Johnny, de tal manera, Johnny, ¿qué es mundo? ¿A qué se refiere? Dame la intención de la palabra mundo en las Escrituras. ¿A qué se refiere con mundo? Que bueno, creo que se le acabó la batería.
Bueno, Dani, gracias por participar como moderador. Gracias por el respeto, te agradezco mucho por el respeto. Sé que ustedes practican la misma doctrina. Hay cosas que no les parecen. Entiendo que muchas veces son así como de gracia, pero te agradezco el respeto. Esa es la función de un moderador y te felicito y muchas gracias por todo. También gracias a las personas que estuvieron aquí compartiendo con nosotros. Y nada, adelante, Dani. No sé si quieres hablar algo. No, pues bueno, gracias por la participación que tuvieron. Siempre voy a ser imparcial, no importa de qué lado esté. Lo importante aquí es que nosotros tengamos un encuentro donde no solamente sea un debate, sino un compartir y que sea todo con ética. Nada más, gracias por tu participación y gracias también a Johnny, no sabemos qué le pasó ahí. Si te quieres despedir. Lo que le pasó a Johnny fue la batería. Él lo anunció que tenía nada menos o nada más que 2 minutos de batería y supongo que eso fue la razón. No, gracias, Dani, como te dije anteriormente, gracias por apoyarnos, gracias por la participación, gracias por tu tiempo, gracias a todos por compartir acá. Y bueno, esto no es para contienda, como siempre lo hemos dicho, sino para escudriñar más las escrituras y crecer más en el conocimiento de Dios. No hemos sido llamados a discutir, a pelear, a burlar, sino hemos ido a edificarnos y crecer en el conocimiento de Dios sobre todas las cosas. Así que ya solamente eso, Dani, muchas gracias. Amén. Amén. Bueno, nos decimos con esta. Usted es juez. Usted solamente haga sus propias deducciones y usted sabe la exposición que cada quien tuvo y solamente puede decidir quién es correcto y quién no. Bueno, pues Dios nos bendiga, que el Señor Padre de nuestro Jesucristo nos siga bendiciendo en toda sabiduría y conocimiento de su Hijo, y que el Espíritu Santo nos recuerde, nos instruya y nos lleve a toda verdad. Dios nos bendiga.